Bien, entonces lo que estábamos mencionando antes era eh, sobre que íbamos a hablar sobre los números reales. Entonces, para hablar sobre números reales, cuando nos referimos a cuando hablamos sobre números reales, primero comenzamos a hablar sobre números naturales. Esos son los primeros números que vamos a estudiar, ¿ves? Los números naturales. Y los números naturales son los números que nos sirven para contar. Aquí vamos a escribir, ¿verdad? Sirven para contar. ¿Qué cuentan ustedes? ¿Qué cosas pueden contar? ¿Qué cosas pueden contar ustedes? Cuentan lápices, cuentan hojas de papel, cuentan, eh, no sé, en la cocina pueden haber trastes, pueden contar la cantidad de vasos, la cantidad de platos, eh, no sé, en la sala, ¿qué podrían contar? La cantidad de muebles, de sillas y así, ¿verdad? Cuando no hay ninguna cantidad de nada, entonces usamos el número cero. Cuando no existe ninguna cantidad, usamos el número cero. El cero es un número y el cero representa ninguna cantidad. El cero es un número y el cero representa ninguna cantidad, pero se escribe. Aunque no represente ninguna cantidad, se escribe, porque el cero es un número natural. Entonces, estos son los números naturales, son los números que nos sirven para contar. Habíamos mencionado que podemos contar de dos en dos, 2, 4, 6, 8, 10. Es como decir la tabla del 2. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Podemos contar de 3 en 3. Es como decir la tabla del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. O sea, contar de 3 en 3 es como decir la tabla del 3. Contar de 4 en 4 es como decir la tabla del 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 y así, ¿verdad? De 5 en 5, de 6 en 6, podemos contar. El punto es que si ustedes usan números para contar, esos números se le llaman números naturales. ¿Qué son los números naturales? Son los que nos sirven para contar. Queremos llegar a los números reales, pero primero empecemos con los números naturales. Luego existen los números negativos. También hablamos, también podemos hablar. También podemos hablar sobre números negativos. También nos podemos referir a los números negativos. S- Prácticamente son los números reales. Prácticamente son los números reales. Son los números naturales, perdón, con un signo negativo. Con un signo negativo. en- Antes del número, ¿verdad? Escrito es antes del número, antes de cada número. Entonces, ¿cómo representamos a los números negativos? Vamos a ver. La letra que se usa para los números negativos normalmente se usa una Z y un menos. Eso en matemáticas significa números negativos. Una letra Z y un menos. Para los números naturales usamos una letra N. Una letra N. Y para los números negativos usamos una letra Z con un menos.
Entonces, los números negativos, habíamos dicho que eran prácticamente los números naturales, solo que con un signo menos, con un signo negativo antes de cada número, con un signo menos, con un signo positivo, bueno, con un signo negativo o un signo menos. Menos y negativo viene siendo lo mismo. Entonces, menos el cero, ¿verdad? Excluyendo al cero, pongámosle aquí, ¿ve? Sin incluir al cero, sin incluir al cero. Si tienen preguntas, dudas, háganlas, ¿verdad? Este es un repaso, no es una clase, es un repaso. Se supone que ustedes tienen que recordar algunas cosas y si no las recuerdan, me las hacen saber. Y si no las saben, también me las hacen saber. Entonces solo le ponemos un signo negativo antes del uno. Sería menos uno. Ese sería un número negativo. Antes del 2 le ponemos un signo negativo. Sería menos 2. Antes del 3 menos 3. Antes del 4 menos 4. Antes del 5 menos 5. Antes del 6 menos 6. Antes del 7 menos 7. Antes del 8 menos 8. Antes del 9 menos 9. Antes del 10 sería menos y luego sería menos 10 y así, ¿verdad? Sin incluir al cero. El cero no tiene signo negativo ni positivo. El cero no tiene ni signo negativo ni positivo. Estos serían los números negativos. ¿Dónde se usan? ¿Dónde se usan? Bien, primero resaltemos esta parte, ¿verdad? Números negativos. ¿Dónde se usan los números negativos? Eh, por ejemplo, en las instituciones bancarias, en los bancos, se usan bastante los números negativos. Los números negativos se usan, por ejemplo, cuando ustedes saldaron una deuda. Entonces ellos usan los números negativos. Cuando ustedes deben, usan los números, los bancos usan los números positivos. Solo por poner un ejemplo. Si ustedes deben un número, si ustedes deben al banco, ellos usan un número positivo. Digamos, ustedes deben 500 lempiras. Ellos, para el banco es un número positivo porque es un dinero para ellos. Ajá. Y si ustedes depositan al banco 250 lempiras, algo así, ¿ve? Ustedes le deben al banco, a cualquier banco, 500 lempiras. Pero ustedes depositan 100 lempiras porque lograron ahorrar 100 lempiras, entonces lo depositaron. Para el banco, esto sería un número negativo. Para, para el mismo banco, este sería un número positivo, porque para el banco lo que ustedes deben es dinero para ellos y lo que ustedes depositan es dinero menos para ellos. Entonces, si ustedes hacen esta suma, perdón, si ustedes a los 500 lempiras le restan 100 lempiras, al final el total que le deben al banco serían 400 lempiras. También sería positivo. Porque el banco dice, todavía, yo sé que el usuario depositó 100 lempiras, pero todavía me debe 400. Entonces todavía para el banco esto es un dinero positivo. Entonces aquí es donde se usan los números negativos. Los bancos lo utilizan para esto, ¿verdad? Cuando le deben y cuando le depositan. Y así lo pueden usar ustedes también, ¿verdad? A las personas que les deben